Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y contame, ¿tenés deudas? Qué pregunta fuerte, ¿no? El tema de las deudas nos toca a todos de cerca, porque si no sos una persona que tenga deudas propias, sí o sí conoces a alguien que las tiene. Algún familiar, algún amigo que está metido en ese círculo de siempre estar trabajando para pagar cuentas y endeudándose aún más para poder cumplir con todo. Muchos se resignan y piensan que esto va a ser así para siempre, no se plantean la alternativa ni se imaginan que es posible crear un sistema para salir de deudas de una vez por todas. Si te interesa saber cómo es este sistema paso a paso, este episodio es para vos, porque tenemos un invitado súper especial que nos va a explicar todo. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple, para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 354. Y hoy, para cubrir este tema, me va a acompañar un invitado muy especial, como dije, Rodrigo Álvarez de Neurona Financiera. Pero antes de empezar, quiero recordarte que podés enterarte de cada episodio que publiquemos y ayudarnos a que más personas tengan este mensaje suscribiéndote en Spotify, Apple Podcast, donde escuches tus podcasts favoritos. Puedes también dejarnos una reseña en Apple Podcast y contarnos qué te gusta, qué no y qué podemos mejorar en el show de Super Hábitos. Bueno, como dije antes, hoy voy a estar hablando con Rodrigo Álvarez. Ya estuvo antes en nuestro podcast, así que es un hábito de la casa, además de un gran amigo. Él es la persona detrás de Neurona Financiera, un sitio web y comunidad de miles de personas que siguen el podcast del mismo nombre. En este podcast, Rodri habla de finanzas personales y de cómo dejar de sufrir estrés por dinero. Parte de este estrés, por supuesto, es el tema recurrente de las deudas. Vamos a ver que hay muchas emociones metidas ahí y algunas muy profundas. Rodri nos propone hoy un paso a paso para salir de las deudas muy sencillo y que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Vamos con eso. Bueno, como les dije hace un ratito, estamos en la presentación. Estoy acá disfrutando de la presencia de Rodrigo Álvarez, de Rorro, de Neurona Financiera. Primero que nada, bienvenido. Un placer tenerte de vuelta en el podcast. Muchas gracias. Es mi tercera vez. Es como un hito para mí esto. Te lo mereces, 100% merecido, es un honor para nosotros tenerte acá, así que no te preocupes. Y hoy vamos a hablar, como también dije en la presentación, de un tema que toca en casa, voy a decirlo, que es deudas. Personalmente, es un tema muy complicado, no es un tema, vamos a ponerle onda, pero no es un tema feliz muchas veces. Y digo que toca en casa porque hubo una etapa de mi vida en la que mi familia, es decir, mis padres, estaban muy endeudados y todavía recuerdo esa sensación, voy a tratar de definirla, yo era chico en esa época, pero o sea, era un niño preadolescente, pero esa sensación de un ciclo sin fin y estar siempre atrapado, ¿no? Como siempre, nunca es suficiente, siempre hay una presión allá afuera, mucho estrés, etc. Y tomando esa historia y como para empezar a meternos ahí, vos solías hablar o hablas un poco de la deuda y la culpa, la deuda y otras emociones. Quiero que empecemos un poco metiéndonos ahí con cómo se vive la deuda, cuál es el impacto que tiene en la vida de las personas. A mí me pasó lo mismo. Yo cuando era chico, mi padre también, mi padre que era jefe de hogar, por decisiones, no porque quisiera endeudarse, creo que nadie quiere endeudarse, sino por ciertas cosas que pasaron relacionadas con su trabajo, utilizó una tarjeta de crédito que en teoría le devolvían la plata, un día cuando se quiso acordar no se la devolvieron, y también lo vivimos bastante el tema de las deudas. Y la sensación que yo tenía, o la sensación que había en mi casa, era una sensación como de desesperanza, podríamos decir, ¿no? Porque una de las cosas que pasa con las deudas es que van creciendo y en vez de estar más cerca de la superficie, muchas veces estás cada vez más hundido. Y hoy veo eso en muchas personas
personas que sienten que no tienen salida, sienten esa desesperanza. Y es peor, ¿no? Porque cuando decís, bueno, ya está todo el pescado vendido, sigo pidiendo crédito, ya está, total, después veré cómo hago, ¿no? Y empeora aún más. Y hay otro, vos mencionaste la palabra, ¿no? Hay otra cosa que está pasando que es la palabra culpa. Creo que mucha gente toma conciencia de que no puede vivir de esta forma, pero está tan en la rosca que no puede salir. Y ahí es peor, porque decís, che, hice algo que está mal. Esto no está bien lo que hice de vivir a deudas. Pero no tengo otra. Y tengo que seguir pidiendo deuda y adquiriendo deuda. Está mal. Entonces empiezan a sentir mal consigo mismo y su autoestima termina por el piso. Se terminan sintiendo los peores de la clase, como hicieron algo que no era correcto, a sabiendas que no era correcto. Hay gente que no, digamos, hay gente que se mete en deudas, que son inconscientemente incompetentes, y hay gente que cuando pasa al conscientemente incompetente, o sea, sabe que está haciendo algo mal y no puede salir, lo que siente es culpa, ¿no? Y esa culpa te lleva a no dormir, te lleva a sentirte mal, y más cuando empezás a sentir presiones para que pagues, ¿no? De más está decir que no me gustan las deudas, ¿no? He visto muchas vidas arruinadas por las deudas y soy bastante reacio a conceptos como deuda buena y cosas que después, si querés, charlamos. Bien. Ahí está, perfecto. ¿Se me escucha bien ahí? Perfecto. Ok. Sí, y algo, o sea, algo que voy a decirlo para ponerle una nota positiva a lo que estás diciendo recién es, así como has escuchado, obviamente, por lo que vos haces a muchas personas que tienen deudas, tenés un taller que está muy bueno sobre ese tema en particular, también has ayudado a mucha gente a salir, y es posible. Y de eso se trata el episodio de hoy. Vamos a hablar de, quiero meterme primero en el génesis de la deuda para que si alguien no está todavía ahí podamos ahorrarle el trámite, pero después vamos a dar un paso a paso al final del episodio de cómo vos podés empezar a encarar tu salida, si se quiere, de esta situación. Pero bueno, vamos al principio. Bien, vos hablaste recién en el caso de tu familia y de cómo la duda no fue que fue una persona que tenía problemas de apuestas y se apostó a la casa, bien, sino como las tarjetas, hay una serie de influencias externas que no son positivas. Quiero saber, para que las podamos identificar, ¿cuál es el génesis de las deudas? ¿Cómo nacen? ¿Cuáles son esos hábitos, conductas, prácticas que suelen llevarnos sin querer queriendo, tal vez, a la situación tan negativa que estás describiendo? Sí, hay dos patas, me parece a mí, y esto es súper, súper discutible, ¿no? Por un lado, vos lo mencionabas, es la influencia externa, cómo te venden la deuda, porque la deuda es un negocio, un muy buen negocio para el que te presta dinero. Y ver cuál es la anatomía de eso también es súper interesante. No tenemos control sobre eso, pero entenderlo a veces nos da herramientas, y ahora después, si querés, entramos. Pero creo que la parte más importante de la deuda es que la deuda te permite, endeudarte te permite, de alguna manera, romper ese ciclo que está en el ser humano desde que el ser humano tiene conciencia de esfuerzo, resultado. Yo me esfuerzo para conseguir algo y después obtengo un resultado por ese esfuerzo que hice. La deuda te recablea el cerebro en cierto sentido y cambia eso, lo da vuelta, y es, yo obtengo el resultado y después veo cómo hago para pagarlo. Eso tiene varios problemas. El primer problema, hay una rama que es la psicología de la felicidad, y dice que en realidad la antelación, cuando yo voy a hacer algo, el hecho de prepararme para ese algo, por ejemplo, irme de vacaciones, el hecho de planificar las vacaciones, ahorrar para esas vacaciones, extiende el disfrute neto que yo tengo. Si pudiéramos medir la felicidad, diríamos que nos hace más feliz. Sin embargo, cuando yo a último momento digo, me voy de vacaciones, meto la tarjeta de crédito, me voy de vacaciones y después pago las cuotas, la felicidad neta que se consigue, de nuevo, si se pudiera medir, es mucho menor. Entonces, esto nos recablea, ¿no? Lo que estamos haciendo es básicamente luchando con ese instinto de la satisfacción inmediata, la vieja y querida dopamina que ustedes han hablado mucho en el podcast, esa sensación de sentir una satisfacción inmediatamente después que tengo el estímulo de algo, ¿no? Veo algo, lo quiero comprar, no tengo la plata, no importa, necesito. Y después caemos en el problema que muchas veces en realidad no lo necesitaba, era algo que quería, y esa sensación de disfrute que tuve la perdí, desapareció, se fue. Por eso de la adaptación hedonista, esa sensación que nos genera placer, pero enseguida salgo a buscar otra cosa. Y así vemos que las casas se llenan de cosas. Ustedes hablaban el otro día de minimalismo, todo lo contrario, ¿no? Estamos en una era del maximalismo, donde tenemos muchas cosas, porque es fácil ir a buscar satisfacción afuera, comprando
con mecanismos de crédito, con tarjetas, con créditos de consumo y después ver cómo hago. Entonces es un problema sumamente complejo que la raíz está en nosotros, es psicológica más que nada, ¿no? Es esa necesidad de satisfacernos, de darnos premios, de satisfacer inmediatamente esa necesidad que yo tengo, aunque después sé que me va a pesar. Sí, antes de empezar a grabar con Rorro estábamos charlando sobre los niños y la educación y un poco del consumismo. Y es muy peligroso, es realmente muy peligroso empezar a hacer esa ruptura. Bien, empezar a eliminar o sea, si lo vemos de otra manera, es la proactividad, ¿no? La proactividad, dijimos, es la capacidad de estímulo. Ok, hay un espacio donde yo decido, donde yo hago las cosas y respuesta. Y cuando nosotros vamos acostumbrando nuestro cerebro, lo que vos decías, ¿no? Vamos acostumbrando vamos generando un hábito, en realidad, de me siento mal o siento que las cosas no funcionan como me gustaría, gasto. Entonces empezamos a generar esa relación directa y el espacio entre el estímulo y la respuesta se va achicando y cada vez queremos más. Y ese es el problema. Como decías vos, por el tema de la adaptación hedonista, eventualmente eso ya no surte efecto. Entonces, queremos más. Y a eso se le suma, que es donde entran las deudas, el factor de no todos somos Jeff Bezos, no todos tenemos todo el dinero del mundo para gastar. Y además empezamos a sentir también, que es otro tema que vos hablás y me pareció súper interesante, una presión externa respecto de los gastos, que suele ser otra de las trampas que está dando vueltas ahí. Quizás sentimos que para ser exitosos, que de vuelta no tiene nada que ver, o sea, es algo que todos racionalmente lo diríamos, no tiene nada que ver el éxito, pero todos empezamos a sentir la presión de sentirnos que estamos a la altura de otros, lo cual también nos lleva a gastar, que es otro problema. Sí, de hecho, creo que un gran amplificador de todo esto han sido las redes sociales, ¿no? Antes te comparabas con tu vecino, ¿no? Aquello de tener un peor auto que tu vecino, ¿no? La gente se comparaba con la gente que veía todos los días, pero ahora ves a todo el universo y uno quiere de alguna manera compararse. El otro día nos pasó que una persona estaba en una situación de necesidad, por una situación crítica bastante fea, se había quedado sin trabajo, etc. Y nos pidió, digamos, si podíamos circular el currículum entre personas conocidas. Entonces, sí, nos mandó el currículum, fenómeno. Y se me dio por stalkearlo, ¿no? Bueno, vamos a ver en sus redes cómo está. Yo tenía el currículum, lo fui a ver a Instagram, y en Instagram era ese súper emprendedor serial, ¿no? Era foto de langa, lentes, no sé qué, no sé cuánto, y no sé, totalmente contrario a la realidad. ¿Por qué? Por esa necesidad que tenemos de salir y demostrarle a los demás lo que somos en vez de creernos nosotros lo que somos, ¿no? Y la deuda es la herramienta que te permite, porque mis viejos, hace 30, 40 años, si querían comprar algo, tenían que tener la plata. Capaz que había algún comercio que tenía el crédito de la casa, pero acá, por ejemplo, en Uruguay, yo mi primera tarjeta de crédito, que la saqué hace 20 años, eran 200 papeles que tenía que presentar. Prácticamente tenía que presentar, no sé, historial de todo lo que hice en toda mi vida. Ahora te tiran la tarjeta de crédito por la cabeza. Y una cosa que pasa es que cuando pensamos en créditos, a veces o en deudas, los primeros que nos viene a la mente son los créditos de consumo, ¿no? Esa financiera que está en la principal avenida y que uno va y pide el préstamo. Pero en realidad la tarjeta de crédito es tanto o más un crédito que eso. La tarjeta de crédito es un préstamo preaprobado que te da un banco que lo tenés en el bolsillo y no tenés que pedir permiso para usarlo. Entonces, claro, te comes aquello de, bueno, lo puedo pagar en 12 cuotas sin recargo y a veces eso tiene sentido, ya sea para financiar o por un tema de inflación. Pero la realidad es que si perdés el control y no pagás el total de la tarjeta y empezás a pagar menos, te empiezan a comer los intereses. Y la realidad es que eso que compraste te termina saliendo mucho más caro. Eso que compraste por 10, vas a terminar pagando 20, 30, 40 en función de los intereses. Y ahí es donde empieza el peligro, ¿no? Es una herramienta que todos tenemos, pero no la sabemos usar. Sí, tenés que ser particularmente cuidadoso. Me acuerdo que la otra vez que charlamos, porque, o sea, por ejemplo, vos estás en Uruguay, que tiene una situación inflacionaria muy diferente a la de Argentina, por ejemplo. Y acá en Argentina es súper, súper común la idea, y tiene sentido, financieramente tiene sentido de voy a financiarme porque cuando llegue la cuota 12 no vale nada. Exacto. Es algo que se escucha mucho. Sin embargo, algo que charlamos en el otro podcast y es a lo que yo apunto porque quizás subestimo mis capacidades financieras, pero tengo mucho cuidado, hay un efecto compuesto de la deuda
que vos no te das cuenta. Es decir, el hecho de que vos puedas estar gastando más por más de que te estés financiando hace que después eso genere un stock que se va acumulando de deuda, que quizás tiene sentido cuando vos lo compraste, la unidad de cuota en sí, pero cuando vos ves el total de la deuda acumulada es un problema. Ahora, si lo que te acabo de decir, Rorro lo entendió, si vos que me estás escuchando te hiciste un poco de lío, es una señal de que quizás no deberías tomar deuda, porque justamente es un efecto financiero que no es tan simple de ver. Y muchas personas no lo ven y terminan juntando más deudas de la que ellos se están dando cuenta. Y ahí es donde empieza el problema. Porque yo digo, bueno, no sé, el otro día yo tomaba un ejemplo de Argentina, ¿no? Me fijé en Mercado Libre y había una bicicleta, y la bicicleta salía, no sé, 50.000 pesos y eran 18 cuotas. Si vos pensás, una inflación esperada del 50%, esa cuota que estoy pagando hoy de 2.000 pesos, el valor del dinero, el equivalente a lo que yo puedo comprar dentro de un año con esos 2.000 pesos argentinos, va a ser equivalente a 1.000 pesos argentinos. Entonces decís, es negocio financiar. Pero ¿cuál es el problema? Está bien, es negocio, pero pido lo hago con la bicicleta, pero también lo hago con la tele. Y también lo hago con el supermercado porque me da la posibilidad de comprar la leche con tarjeta de crédito. Cuando te querés acordar, estás viviendo a crédito. O sea, no sabés qué plata es tuya y qué plata es del banco y después se la tenés que devolver. Y ahí perdés el control. Y un día te das cuenta que no puedes pagar el total de todas las deudas. Entonces pagás un poquito menos y ahí empiezan a generarse los intereses. Y los intereses son venenosos, ¿no? Son compuestos, como decís. El interés es porque todo lo que no pagaste por el tiempo que tenés el dinero. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque, bueno, ¿cuál elijo? ¿Cuál es la deuda que dejo de pagar? Bueno, no, en realidad yo pago lo que me dicen, pago el mínimo. Total, se puede pagar el mínimo. Qué bueno es que es la tarjeta de crédito, me dice que puedo pagar el mínimo. Minga, ahí lo que estás haciendo es, en vez de financiar, ya te estás endeudando y tenés que pagar por ese dinero que te prestaron. Y ahí es donde empiezan los problemas. Un economista te va a decir siempre, no, financieramente esto es buenísimo, pero en la realidad, si perdés el control, estás en el horno, porque ahí es donde comienza en realidad el problema del crédito. Eso con las tarjetas, pero después con las financieras, que son bastante más agresivas a la hora de querer cobrar, es mucho peor todavía. ¿Por qué es mucho peor? Una tarjeta de crédito, cuando vos no cobras, cuando no le pagás a la tarjeta, ¿no? El banco primero intenta cobrar como puede, intenta sacarte la plata de las cuentas. El banco, antes de darte la tarjeta y el límite de crédito, de alguna manera vio tus movimientos, te midió, te calificó, te puso una nota y sabe si vas a pagar o no vas a pagar. Tiene una idea. Claro, te viene un coronavirus, lo que sea, y de repente ese optimismo se pierde. Ahora, usualmente las financieras, usan estrategias para cobrar que los bancos no, al menos los bancos que yo conozco, que son legales, pero lo ético roza lo ético, podríamos decir. Es normal que una financiera cuando quiera cobrar, por ejemplo, te empiecen a llamar por teléfono, te empiezan a llamar, primero te llaman a horas normales de un call center, después te llaman a horas subnormales, tipo 3 de la mañana, 4 de la mañana, si no atendés porque bloqueas el número, te llaman desde otro número, después empiezas a llamar a tu trabajo, o empiezas a llamar a tu familia, de repente es alguien que viene a tu casa y te golpea, ¿sí? Y cada vez la presión es más grande con amenazas más grandes, amenaza de juicios, digamos las cosas como son, es difícil que te hagan un juicio porque le sale más caro hacerte un juicio a una financiera que realmente la deuda que tenés, obviamente depende de la deuda. Y si llega un punto que la financiera dice que sos incobrable, que tienen tanto los bancos como la financiera tienen un porcentaje de incobrables, lo que hacen es decir, bueno, le vendo esta cartera de deudores, se lo vendo a una empresa que se dedica a esto. Y es una empresa que tiene los mecanismos muy aceitados, pero muy aceitados, justamente para intentar cobrar. Y ahí podés encontrar de todo, ¿no? Ahí podés encontrar métodos de que te golpean en tu casa a las 3 de la mañana, que entiendo que te maten el gato y te lo dejan en la puerta, pero puede andar ahí. Yo tuve una época que viví en Venezuela y había carteles en las calles, para que se hagan una idea. Me acuerdo en el coso de electricidad, un cartel que decía, Mr. Satán, compro deudas. Y el teléfono, ¿no? Era un tipo que compraba deudas, ¿no? O sea, y con el nombre Mr. Satán no quiero saber cómo hacía para cobrar, pero daba miedo. No suena muy amistoso que no, diga para eso. nada. Bueno, entonces, antes de empezar a hablar del diagnóstico de deudas, acá te doy 100% permiso, sé que no me lo pedirías igual, pero te doy 100% permiso para decir tu opinión 100% en esta, por más de que sea polémica. ¿Cuál es el hábito para no meterte en deudas o evitar todos estos problemas? Muchas veces las deudas son productos de necesidad, ¿no? ¿Qué
Quiero decir, tampoco podemos decir, yo me metí en deuda porque me quiero comprar la bicicleta, porque me encanta hacer mountain bike. Ay, se te rompe un caño, lo que sea, y tenés que arreglarlo. Y a veces la única estrategia que tenés es una deuda. Entonces, hay una primera cosa que nos ayuda mucho, y creo que lo hemos hablado en todos los podcasts en los que estuvimos, que es el fondo de emergencia. El fondo de emergencia justamente es como una financiera chiquita que tenés vos para pedirle plata, ¿no? El fondo de emergencia es lo que te salva la vida para no tener que salir a buscar plata afuera y pagar por ese dinero que te van a prestar. Eso como primera cosa. Segundo, el registro de gastos es como herramienta fundamental porque te permite tomar conciencia de que esa deuda que tuviste hoy la vas a tener que pagar el mes que viene y el otro mes y el otro mes, y te da la pauta, digamos, si tenés el dinero o no tenés el dinero. Y después, creo que lo más importante, y eso cuando uno hace un presupuesto lo ve, pero lo más importante es no vivir más allá de nuestras posibilidades. El gran problema que tenemos es que queremos vivir más allá de nuestras posibilidades, ¿sí? Y si somos conscientes de que no podemos, si somos conscientes de cuáles son nuestras posibilidades, no vamos a tomar deuda. El problema es que no nos la creemos eso, ¿no? Mucha gente siente, el mundo ha sido injusto conmigo, entonces yo voy a comprar esto y después veré cómo hago, y ahí es donde empieza, ¿sí? Eso para mí son las tres cosas que tenemos que tener súper claras. Yo soy antideuda y por eso decía hace un rato, ¿no? Mucha gente viene con el tema, bueno, pero es un crédito bueno, porque en realidad, ojo, porque cuando uno pierde el control, ahí es donde comienzan los problemas. Sí, y es interesante también cuestionar las posibilidades. Le contaba, el otro día estaba charlando con Mato, no sé si lo mencioné en el podcast, pero estaba leyendo un libro que habla de contabilidad, que está buenísimo. Yo siempre odio la contabilidad, no me gusta la contabilidad, y es mucho de lo que hago en mi día a día ahora. Y este libro me hace amarla, es como que lo veo y digo, todos los negocios deberían... O sea, es como, viste, cuando te metes en un tema que te hace entender la sangre de todo lo demás. Y el libro estaba hablando de cómo escalar ciertas etapas del negocio. Y el flaco hablaba de cómo vos manejando ciertos ratios de gastos dentro del negocio no necesitas financiarte para crecer. Que nosotros siempre en el podcast hablamos de que vos no necesitas financiarte cuando estás empezando, que de hecho es una mala idea generalmente. Pero esta persona va más allá de eso. Esta persona dice, llegado cuando tenés un negocio que tiene 5, 7, 8 años, vos pensás que vas a necesitar financiarte para expandirte, pero no necesariamente, si tenés ciertos números de capitalización, etcétera. Entonces, siempre hay otras salidas, siempre está bueno preguntárselo antes. Quizás tengas que, de vuelta, quizás tengas que endeudarte, quizás es una buena decisión, pero siempre tenés que poner ojo crítico, nunca tenés que aceptarlo así nomás. Ahora, dentro de tu método para salir de deudas, vos hablas de identificar objetivamente tu situación. Porque eso es, o sea, supongamos que ya estás en deudas, ok, hablamos recién de cómo salir, supongamos que ya estás en deudas. ¿Por qué es importante o qué te hace pensar qué es lo que la gente hace si no es identificar objetivamente su situación? Bien, primero, no es que tenga un método, ¿no? Hay métodos archiconocidos de esto, que es, por ejemplo, el método bola de nieve o método avalancha. Creo que es Dane Ramsey el que los inventó, tiene libros al respecto. Yo lo que hago es como aplicarlo y bajarlo un poco a una realidad latinoamericana, donde la industria es un poco distinto. No sé, el concepto de financiera, por ejemplo, en Estados Unidos no existe, en realidad es más el banco que le vas a pedir la plata, no hay no sé, un crédito en la principal avenida de un pueblito de Minnesota, sino que suelen ser los bancos, por más que sean bancos locales, pero los mecanismos tal cual los conocemos son un poco distintos. Yo creo que lo primero, cuando digo, eso no es lo primero, ¿no? El punto cero para mí en realidad es dejar de tomar deuda, porque si vos arrancás a intentar salir de endeudamiento, pero seguís tomando deuda, estás en el horno, ¿no? Es como que estás corriendo la escalera mecánica, digamos, que baja y vos querés subir, te quedás en el mismo lugar, ¿no? Entonces, lo primero es eso. De hecho, creo que el libro de Dane Ramsey, el loco, que se llama igual que el de Hell Kitchen, que es un reality ahí de cocina inglés, el loco está con tijeras cortando las tarjetas de crédito, ¿no? Lo primero es intentar vivir fuera del endeudamiento, y ya para mucha gente eso es complicado, ¿no? Porque implica ver cómo aumentar sus ingresos o cómo de alguna manera sacar plata de algún lado, porque sus gastos en el día a día ya son mayores que sus ingresos. Pero ese es el punto cero. Y después, si yo digo, bueno, identifiquemos cómo estamos. Identificar quiere decir cuánto estoy debiendo al día de hoy. O sea, saco una foto del día de hoy y me pregunto, ¿cuánto estoy debiendo a cada una de las instituciones que le debo? Y tengo que entender cuál es
el interés que me cobra por eso, la vieja y querida tasa efectiva anual. Por ejemplo, las tarjetas de crédito, cuando yo pago más del total, no tengo una tasa efectiva anual. Sin embargo, El famoso el famoso, llamado. sí. Sin embargo, eso, qué No pasa lindo, nada. qué lindo. Estas son las cosas de la Mac, ¿viste? Que te engancha todo. Sí. Sí. Bueno, entonces, el identificar la tasa efectiva anual en la tarjeta de crédito, ¿no? La tasa efectiva anual es el interés que te cobran cuando pagas menos del total, y cuando es un crédito de consumo ya hay una tasa efectiva anual definida, ¿sí? Porque no te prestan el dinero sin intereses, ya hay un interés. Entonces, lo primero es saber a quién le debo el día de hoy, cuánto le debo y cuánto interés me estás cobrando. Y con eso lo que tengo que hacer es armar una suerte de tabla, una suerte de grilla, y después vemos cómo vamos en función de la cantidad de dinero que mensualmente voy a dedicar a este sistema de salir de deudas, cómo voy a repartir las cosas, cómo voy a repartir ese dinero a los 5, 6, 7, 10, 15 mecanismos de inversión a los cuales estoy viviendo, de inversión de deuda a los cuales estoy viviendo. Voy a retomar un poco lo que dijiste del paso cero, que me pareció súper importante. Yo estaba pasándome al diagnóstico. Súper importante, porque hay muchas cosas cuando estamos en una situación de deudas que no podemos tirar para atrás o que quizás no podemos cambiar. Sin embargo, 100% tenemos control sobre cómo gastamos. Quizás tenemos ciertas restricciones, pero tenemos control sobre cómo gastamos. Hay gastos, o sea, si tenemos la suerte de tener un ingreso mes a mes, ese ingreso está ahí, quizás no lo podemos aumentar o lo que sea, pero 100% tenemos la posibilidad de decir, ok, ¿qué estoy gastando y cómo puedo empezar a recortar esos gastos que yo tengo en el día a día? Bien, que muchas veces, o sea, es difícil. Estoy pensando ahora en un caso muy poco afortunado, pero de deudas, y por eso este podcast es tan importante, porque todos conocemos casos así, de una persona, o sea, del hermano de un amigo, que se quedó sin trabajo, empezó a juntar deudas y tenía a sus hijos en un colegio, que era caro. Simplemente era un colegio caro. Y de repente los números no cerraban por ningún lado. Y ahí entró la pregunta, ¿cómo hago esto? Y quizás parte de la decisión era, tenés que priorizar. ¿Lo saco del colegio? No. Y es una decisión difícil, pero que puedes tomar. Lo bueno es que, como hemos hablado en el otro podcast que vamos a linkear en el post, hay muchos gastos que son chiquitos y se pueden sacar. Así que eso me parece súper importante. Respecto a lo siguiente, es decir, vamos a identificar esta grilla donde están todas nuestras deudas. Estamos hablando de un Excel simple, ¿no? Estamos hablando de un Excel. Sí. Columna 1. Mucha complicación. En las columnas, en la fila vas poniendo el nombre de a quién le debes el dinero, yo que sé, tarjeta Visa, tarjeta Master, crédito A, crédito B, crédito C. Después pones el día de hoy cuánto dinero le debes. Después pones la tasa efectiva anual o el interés que te van a cobrar, que siempre está medido de forma anual, por eso la tasa efectiva anual en la tarjeta de crédito dice por ahí TEA. Y después dije cuánto debo y la tasa efectiva anual, exacto, esas cosas. ¿La tasa efectiva anual está fácil de encontrar? ¿Algún tipo en particular para calcularla o dónde buscar esa información? Puede ser medio pedo, sí, te intentan engañar, ¿no? Cuando ves, ahí va a depender un poco del banco, de la tarjeta de crédito, usualmente te dice tasa hasta tanto, tanto, menos esto, tanto, y te la van cambiando y te marean, ¿no? Te marean. O si refinanciás es esto, ahí lo mejor es call center, ¿no? Llamar al banco, a la institución financiera, dejar el ego allá guardadito. Yo no soy cra, al revés, soy medio tarado. Explícame esto porque soy medio tarado. ¿Cuánto estoy pagando de intereses? ¿No lo entendés? Explícale de nuevo. Esa técnica no falla, ¿no? Mira, si vos, persona que trabaja en el call center, pensás que yo soy un idiota, no me importa. Pero te voy a preguntar como si estuviera en tercera escuela para que me lo expliques. Eso no falla y es la forma en que realmente lográs entender las cosas. Sí puede pasar, y esto ha pasado, gente que, por ejemplo, se atrasa un día con la tarjeta de crédito, le cobran intereses, llama al call center y dice, explícame por qué me cobraron estos intereses, y no hay científico en la NASA que les pueda decir cuál es el algoritmo y por qué esos intereses son esos intereses, ¿sí? Entonces, pensemos que las personas que te están atendiendo en realidad no son asesores financieros, sino que están repitiendo quizás el speech y tengan un poco de experiencia en el tema, pero no mucho más. Sí, hay un gran poder en acostumbrarse a preguntar, en toda la vida, pero Sí. el tema del trato de las tarjetas también. Me estoy acordando en un libro de Ramit Sethi
que leí en un momento que él hablaba de cuando te hacen ese tipo de deudas de llamar para que te las cancelen. Y yo pensé, es un muy buen ejercicio. De hecho, había un ejercicio a otra persona que creo que tiene una charla TED, no me acuerdo bien, donde escuché, pero el ejercicio de, la persona decía, tienes que conseguir un no todos los días, tienes que conseguir que alguien te diga que no, para que te acostumbres. Entonces la persona hacía cosas como, no sé, iba a una heladería y decía, che, ¿puedo pasar a ver la cocina? Entonces todo el tiempo estás haciendo preguntas. El tema del banco es un muy buen ejercicio también, porque muchas veces te sale bien, muchas veces las personas te dicen que sí. Entonces, el hecho de acostumbrarte a llamar y que te digan, pero ¿qué no entendés? Y es un buen ejercicio en general y para este punto particularmente útil, porque necesitas entenderlo, ¿bien? No hay lugar acá para la vergüenza, no hay lugar acá para, no quiero quedar como alguien que no entiende, sino necesitas saber bien qué te están cobrando, porque si no es muy difícil que puedas salir de ahí. Y pasa eso, ¿no? Se abusa de eso, esto es un mundo financiero, es un mundo complicado, no sé qué, no sé cuánto, y vos cometiste el error este de pedir un préstamo y no poder pagarlo, entonces uno llama ya chicadito, ¿no? Llama con sentimiento de inferioridad, como un poquito de culpa. Y culpa, minga, tengo que dejar la culpa de lado porque no sirve para nada. A mí lo que yo intento transmitir es, mirá que acá hay un mecanismo orquestado en los cimientos de la sociedad que está diseñado para que vos tomes ese crédito de consumo. O sea, si no lo tomaste, sos el raro. Si lo tomaste, caíste en lo que cae todo el mundo, pero no por eso sientas culpa, porque está diseñado para eso. ¿Sí? Y acá, si quieres, hago un paréntesis. Justo el otro día me puse a analizar un mecanismo de inversión. Entré a un portal del diario y había un crédito y decía, crédito para buenos pagadores. La tasa más chica del mercado. Entonces, entrabas y era todo tipo una fintech, todo. ¿Qué intentan las empresas de crédito? Eliminar la fricción, que sacar un crédito sea muy fácil, que con 3 clics vos ya lo hagas, le pones tu documento de identidad, se fijan en los bancos centrales tu perfil crediticio, si es bueno te lo dan, ¿no? Pero mira el juego que tenía, ¿no? Es verdad, era una empresa y la empresa te daba una tasa chica, pero como siempre los numeritos que te ponen ahí dicen, esto no es una oferta, no se puede considerar una oferta, esto es el estándar. Ahora, la misma empresa, ¿no? Tenía, entrabas a la página a.com y te mostraba, tenía una persona referente, etcétera, ¿no? Todos los deberes bien hechos. Entrabas, la misma empresa tenía otra empresa de crédito, que era la marca B, que no te decía para buenos pagadores. El sitio era igual, era el mismo template, digamos, pero le cambiaban los colores y la persona era muy divertido. De hecho, repitieron algunos templates, era como muy divertido. Pero ese no era para buenos pagadores y te cobraban muchísimo más interés, ¿no? Entonces, ¿cuál es el chiste? Yo debo ser buen pagador porque siempre pagué bien. Alguna vez me atrasé con la luz, pero no pasa nada. Entonces, quiero un crédito y seguro, y yo me la juego, creo que dice, mirá, sí, está bien, pero no te podemos dar el crédito. ¿Por qué? No, bueno, porque acá saltó que vos en realidad no pagaste la luz una vez y tu perfil crediticio es malo, pero acá hay otra empresa que sí te lo da, ya está calificado, ya te lo da positivo, porque ya es la misma empresa, no sé qué, pero los intereses son mucho mayores. Y vos ya te hiciste la cabeza que querías el precio y te lo iban a dar y lo terminás agarrando. Es ese embudo, es un embudo macabro, pero tiene un embudo así armado para venderte. Entonces, lo que tenemos que pensar es que hay un mecanismo siniestro diseñado para que vivamos a crédito. Sí, de hecho, voy a entrar y voy a salir en un tema que para mí es súper fascinante y súper difícil de manejar en productividad personal, pero para la vida en términos generales, y es, vos podés hacer las cosas mal y eso no significa que estés mal. Que es un concepto, esto que acabo de decir suena muy sutil, pero por ejemplo pasa mucho con productividad, por ejemplo, que las personas cometen errores. Cometo errores. Dije, nunca más voy a quedarme viendo Netflix hasta las 2 de la mañana el martes. Martes estás hasta las 2 de la mañana viendo Netflix. Y eso está mal, o sea, obviamente no es lo ideal, pero eso no significa que vos estés mal. Y eso es algo que es importante diferenciar. Eso no te quita valor como persona. Y es algo que me parece que va de la mano de lo que vos estás diciendo. Totalmente. Vos podés haber cometido un error. Y tenés que luchar lo máximo que puedas para no volver a cometerlo, pero no querés entrar en una espiral de pensar que vos no valés porque cometiste un error. O que vos sos ese error, que ese es el tema. Vos no sos ese error. Ese error es algo que hiciste y que tenés que tratar de enmendar, siendo disciplinado, etcétera, pero te vas a volver a equivocar. Entonces, parte de cambiar los hábitos en lo que yo hago y tus finanzas, me imagino, lo que vos haces, es tener la capacidad de perdonarnos también en este tipo de circunstancias para poder tomar buenas decisiones a futuro.
Sí, totalmente. Creo que no lo puedo expresar mejor de lo que lo expresaste vos. Tendemos a ponernos etiquetas por cosas que hacemos. Soy la etiqueta de soy el gastador. A mí eso me pasa mucho con la gente que me dice, yo soy un desastre con las finanzas personales. Y eso es un problema, que ya vienen con una etiqueta. Y ahí tenés que, primero lo que tenés que hacer es sacar la etiqueta, ¿no? O sea, es que todo el mundo es un desastre con las finanzas personales. Vos sos uno más porque nunca nadie nos enseñó, ni en la escuela, ni en el liceo, a cómo gestionar nuestro dinero, ¿no? O alguien que dice, yo soy un desastre con los hábitos. Claro que sos un desastre, como todo el mundo es un desastre con los hábitos, porque nunca nadie nos enseñaron a gestionar los hábitos, y una de las habilidades más importantes que puedes gestionar en tu vida, ¿sí? Gestión de tiempo. No, yo sí, la gestión de tiempo es una de las cosas, te diría, está más arriba el dinero, arriba que todo, es lo más importante, y nunca nadie nos enseñó. Debería ser lo que nos enseñan el primer día de escuela. Entonces, sí, somos todos un desastre. Ahora, sacate la etiqueta y decís, voy a aprender. Lo bueno de estar allá abajo es que tenés todo para mejorar, ¿no? Es todo para crecer, todo. Y acá tenemos que hacer eso. Sí, me metí en deudas, no sé qué, no sé cuánto, cometí el error que comete la mayoría de las personas, que es lo que está bien visto por la sociedad, porque la sociedad te premia el que mires Netflix hasta las 2 de la mañana, porque vos viste que me vi todos los capítulos seguidos de tal serie. Ahora puedo ver la serie a 1,5x. Flaco, no la disfrutás si la ves a uno. No se trata de ver mucho, se trata de disfrutarlo. No, acá es lo mismo. Entonces, lo bueno es que cuando estás ahí, en vez de decir tengo esta etiqueta, decís tengo todo por mejorar. ¿Sí? Hay formas de salir, hay formas, y cuanto más abajo estoy, un 1% ya me va a hacer, 1% todos los días, va a hacer que yo sea muchísimo mejor en el largo plazo. Entonces, tenemos nuestra grilla, tenemos las deudas. Una vez que tenemos esas deudas y sabemos dónde estamos, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que tomar? Bueno, el siguiente paso está relacionado con el presupuesto, y es definir una cantidad de dinero que yo voy a dedicar todos los meses a salir de deudas. Esa cantidad de dinero, a mí me gusta llamarlo valor mínimo, tiene que ser mayor de lo que yo llamo un valor mínimo mensual, y tiene que ser mayor al mínimo de cada uno de los mecanismos de inversión. Digo inversión de nuevo, mecanismos de deuda, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Si yo le debo a la tarjeta A cierta cantidad de dinero y el mínimo son $100, y a la tarjeta B le debo otra cantidad de dinero y el mínimo son $50, yo tengo que dedicar al sistema de salir de deudas al menos $150 por mes. Al menos, tiene que ser más que eso. Cuanto más sea, obviamente, más rápido voy a salir de deudas. Pero estamos partiendo de la base de que es alguien que está complicado, que tiene muchas deudas y no tiene gran superávit como para poder hacerlo. Porque claro, si pago el total de todas las deudas no tengo problema. Pero el tema es cuando no puedo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ordenarme y juntar todos los meses, separar al principio de mes, nomás recibo mis ingresos, un valor mayor al valor mínimo mensual, que es la suma de todos los mínimos de cada uno de los mecanismos. Y ahí, o sea, vos decís separar a principio de mes, me imagino que la lógica es que no lo gastás. Es decir, antes como que ese dinero no está, simplemente pasó directo. ¿Y por qué tiene que ser ese número? ¿Por qué tiene que ser mayor que el valor mínimo? Bueno, después lo que vamos a hacer es ese dinero lo vamos de alguna forma lo vamos a conducir a pagar las deudas. ¿Qué pasa si yo no llego? Bueno, si es menor, si es igual o menor, yo no voy a poder pagar el mínimo de alguno de los mecanismos. Cuando no puedo pagar el mínimo de uno de los mecanismos, ya no juega la tasa efectiva anual, ya no juega la tasa de interés, sino lo que juega es la tasa de mora. Y la tasa de mora es muchísimo mayor a la tasa de interés. Cuando yo no puedo pagar menos del mínimo, lo que me está pasando es que la deuda empieza a crecer exponencialmente, ¿sí? Por eso siempre el esfuerzo tiene que ser de pagar al menos el mínimo de cada uno de los mecanismos. Perfecto. ¿Cuál es la proporción? O sea, sé que esta pregunta varía, pero si tuvieras que decirme cuál es una proporción entre la tasa efectiva anual y la tasa de mora. Bueno, pues es que acá no sé cómo es en Argentina. Acá en Uruguay es bastante siniestro el tema, porque la tasa de interés está regulado, ¿no? O sea, acá un mega paréntesis. Todo esto que estamos hablando son con créditos regulados. O sea que hay un banco central que nos fijamos esa financiera o esa empresa y está regulada por ese banco central. Cuando hablamos fuera de la regulación, ese gris, ahí ni tenemos que meternos, ¿no? Ni tenemos que meternos porque
ahí, digamos, las tasas son terribles. Por ejemplo, hay una cosa que se llama los créditos gota a gota, que arrancan con el narco colombiano y después se expanden, que es, te prestan poco dinero, pero te vienen a cobrar todos los días. Entonces yo te presto 1.000 pesos argentinos y todos los días te van a cobrar 10 pesos. Pero claro, con un interés enorme, ¿no? Entonces cuando te quieres acordar, el interés es un 4.000%, pero no lo ves porque pagás cuotas chiquitas. Y donde no pagues, digamos, estás en el horno. Cierro ese paréntesis de los créditos regulados. Entonces, lo que pasa acá en Uruguay es que la tasa de interés, si bien está reglamentada por el Banco Central, se toma como la máxima, digamos, que se puede hacer, o sea, para que no sea tasa de usura, se toma la media de todos los agentes que hay en el mercado y se le agrega un porcentaje. O sea, básicamente, ¿qué hacen? Se fijan todas las empresas que hay que están dando préstamo, una tiene 100, otra tiene 90, otra tiene 80, otra tiene 110, la ponderan, ¿sí? Hacen el promedio y después le agregamos un 40% más y esa es la tasa de mora, ¿sí? Y lo mismo hacen, digamos, cuando pagás menos. Entonces, perdón, esa es la tasa de usura, ¿sí? Lo mismo hacen con la tasa de mora. Entonces, en realidad, a veces es el doble, pero acá en Uruguay depende de cómo se mueve el mercado. Si se ponen todos de acuerdo, tipo oligopolio, estás en el horno, ¿no? Claro, claro. Pero suele ser el doble o anda por ahí, digamos, al menos en los que he visto. Perfecto. Entonces, nosotros sentamos y tenemos que pagar el mínimo porque si no entramos en este espiral que es mucho peor que si no pagamos el mínimo. Exacto. Bien, pero si solo vamos pagando el mínimo, tampoco vamos a salir eventualmente. Exacto. Bueno, pero acá hay una de las cosas interesantes, ¿no? Persona que está endeudada, ¿no? Vos sabés que el mínimo de todas las tarjetas suman, no sé, $300, hablemos en dólares, ¿no? Yo tengo los $300 para pagar. Entonces podría ser 100, 100 y 100 a los tres mecanismos, pero en realidad lo que termina pasando es que yo termino pagando al que grita más fuerte. ¿Qué quiere decir esto? No le pago al que los intereses son más altos o al que le debo más, sino que le termino pagando al que me llama por teléfono más tiempo porque me tiene seco llamándome a las 3 de la mañana. Entonces, el que grita más fuerte le termino pagando. Y ahí es donde no tenemos un sistema, ¿no? Ahí es donde se complica. Ahora vemos un poco cómo nos dirigimos. Pero tenemos que tener cuidado porque lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿cómo hago? Yo tengo esta cantidad de dinero, ¿cómo lo oriento? ¿Cómo la dirijo para salir de las deudas? Que no es el que grita más fuerte. Eso me la tengo que bancar, digamos. Ok, entonces, el que grita más fuerte no va a recibir todo el dinero. Lo que vamos a hacer es, ¿qué? ¿Cómo lo ordenamos? O sea, ya sabemos que tenemos que pagar el mínimo, Bien. pero ¿a quién empezamos? ¿Qué deuda empezamos a eliminar primero? Bueno, ahí hay dos estrategias, hay muchas, pero hay dos que me gustan. Una es una bastante conocida, se llama la método bola de nieve, por eso es la bola de nieve que empieza como a crecer. Y hay otra, la otra se llama método avalancha. Vamos a ver en qué se difieren cada una. Lo que dice el método bola de nieve es que yo tengo que ordenar esa tabla de deudas que tengo de la que el saldo es menor a mayor. ¿Qué quiere decir esto? La primera que voy a poner es la que voy a terminar antes. Y la última que voy a poner es la que voy a terminar después, la más grande. ¿Por qué hace eso? Bueno, por un factor psicológico. Lo que dice Dave Ramsey, que es el que inventó este método, creo que lo inventó él, lo que dice es, vos necesitas ir viendo cómo lográs pequeños pasos, cómo saldás deudas, cómo tenés menos elementos en tu lista. Y eso es importante desde el punto de vista de la motivación, ¿no? Ves el avance, ¿no? Ves que estás logrando resultados. ¿Qué tiene esto? No es el mejor financieramente, porque quizás yo estoy liquidando uno cuyos intereses son más pequeños que otro. Entonces, ahí viene el método, la contraposición es el método avalancha que dice, bueno, no, ordenamos, pero en vez de ordenar por el saldo total, la cantidad de dinero que debo, ordeno por la tasa efectiva anual, o sea, ordeno por los intereses. Entonces voy a saldar primero los que pago más intereses, que eventualmente puedo demorar más tiempo en saldarla, pero financieramente voy a terminar pagando menos dinero, ¿no? Entonces, un poco para resumir y aclararlo. Supongamos que tenemos la deuda A y que tenemos la deuda B, que tenemos dos deudas. Una, el pago mínimo son $100 y el otro, el pago mínimo es $50. Y yo tengo $200 para repartir. Si uso el método bola de nieve,
me fijo cuál le debo más dinero y cuál le debo menos dinero, ordeno el que le debo menos dinero primero, entonces pago los $100, pues supongamos que el de los $100 es el que le debo menos. Pago los $100, pago los $50 y los $50 que me sobran, porque yo tenía 200 para repartir, se los doy al primero. Bien. Así, repito, todos los meses hasta que el primero se elimina. Y después tengo los $200 para el segundo. En el caso de Avalancha, en realidad ordeno por los intereses. Entonces voy a hacer lo mismo, ¿sí? Pero voy a estar ordenando por los intereses, por la tasa efectiva anual de ese mecanismo. Creo que quedó medio complejo, pero más o No, menos creo que se entiendo la idea. entendió. Creo que si alguien está lo suficientemente interesado puede escucharlo más lento un par de veces, porque sí se entiende, en realidad sí es claro. Pregunta, de los dos métodos, o sea, los dos son buenos métodos. Uno tiene esta cuestión de los incentivos positivos, el otro tiene esta cuestión que es financieramente más inteligente, entre comillas. En la práctica, ¿cuál te gusta recomendar más? Yo creo que según el perfil de la persona, pero el bola de nieve, el ver que tenemos menos cosas, te termina, si bien financieramente no es el mejor, termina psicológicamente ayudando a no morir por el camino. Bien, perfecto. Bueno, depende mucho, claro. Si sos una persona que igual es muy disciplinada, quizás te va a servir el método avalancha, pero si necesitas un poquito esos pequeños empujones, te podés mover un poco más para el, el otro método en El bola particular. de nieve. Claro. ¿Qué dificultades suelen surgir cuando las personas están en esta etapa? Bueno, creo que fácil, no, creo que lo más fácil, o mejor dicho, el peor error que podemos cometer, que es fácil gastar más dinero en mes a mes, en mi día a día, y no separar esa cantidad de dinero que yo tengo abocado al sistema. ¿Sí? Esto es un sistema, el sistema es perfecto, funciona como todos los sistemas, el problema es la implementación. ¿Sí? Para la implementación yo tengo que tener cierta cantidad de dinero mayor a la suma de todos los mínimos de los mecanismos y dedicarlo al sistema. Y ahí es donde fallamos, ¿no? Porque si no tenemos eso, es donde empiezan los problemas. Y muchas veces, si no llego, no tengo otra alternativa que ir, sentarme con el mecanismo y pedir refinanciación. Cuando pido refinanciación me dicen, bueno, vos me tenías que pagar esto de acá a 2 años. ¿Sabes qué? Yo no te lo puedo pagar de acá a 2 años, refinanciámelo a 3 años. Es el último recurso, pero lo que hace es achicar el mínimo. Entonces me permite a mí, con mis ingresos, llegar y poder dedicar dinero al sistema. No tenemos que ser muy ambiciosos en ese sentido, o tengamos exceso de optimismo, eso de decir, bueno, si yo voy a poder, y a veces la realidad nos juega en contra. ¿Sí? Entonces, creo que lo principal está ahí, en dedicar el dinero al sistema, a este sistema, que el sistema, como decíamos, es perfecto. Sí, y además todo se va retroalimentando. Creo que Stephen Covey tenía esta frase que decía, no puedes tener una parcela de tu jardín toda sucia y todas las demás bien. Hay un efecto que eso pasa en todo, que va alimentando. Entonces, por ejemplo, vos empezás a ordenar tus dedos. Quizás te sentís un poco más en control. Quizás dices, ok, puedo. De repente puedo. Empiezas a decir, bueno, ¿qué otras cosas puedo hacer? Y puedo de repente empezar a incorporar. No es que en el minuto cero revisamos nuestros gastos y nunca lo hacemos. Nos hacemos la gimnasia. Todos los meses decimos, bueno, ¿cómo puedo yo recortar mis gastos? Porque si yo recorto mis gastos, de vuelta, tengo más margen para pagar mis deudas. ¿Cómo puedo ganar más plata? Es otra buena pregunta. ¿Hay alguna forma en la cual yo podría generar más ingresos? ¿Puedo entonces, conseguir un aumento? ¿Puedo iniciar algo a la par el fin de semana que me genere otro dinero extra? Para vos sería la prioridad, si vos tenés en términos financieros, si vos estás en deudas, prioridad número 1, pagar las deudas. Sí, sin duda. Sin duda, porque es difícil. El juego que hace mucha gente es decir, ponele, ¿no? El día de mañana vos recibís una herencia y decís, ¿puedo pagar las deudas o me la juego al lobo de Wall Street y voy a invertir este dinero? La realidad que es difícil que puedas sacar intereses mayores de ese dinero que el interés que ganás al pagar la deuda. Porque la verdad nos matan, digamos, como inversión, es una inversión buenísima la inversión de prestar dinero a otra persona. Entonces, para mí es lo primero. Y una cosa, hay creo que un punto más que tenemos que tener presente que vos lo mencionaste recién, ¿no? Es la motivación. Todo esto tiene que estar fundamentado, porque es un sacrificio, en algo que te motive.
Si yo vengo de una familia que vivía deudas y era la forma normal de vivir y todo el mundo vive a deudas y es la forma de vivir, no voy a estar motivado, no voy a querer hacerlo. Ahora, quien haya estado endeudado y se haya liquidado esas deudas, la sensación que tiene es, tengo una mochila de pesas rusas y me saqué la mochila de arriba. Esa sensación de liviandad que siento, bueno, eso vale oro. Y quien haya estado endeudado y haya salido lo sabe. Lo que pasa es que es muy difícil transmitir esa sensación, ¿no? Es una sensación de libertad, porque a la larga lo que tenés es libertad. Eso te permite dormir tranquilo de nuevo. La gente la pasa mal por esto. La gente se estresa, sufre. Entonces, entender que la motivación es esa sensación, ese intangible, no es solo que pagué las deudas, es recupero la libertad, no tiene precio, no tiene precio. Quiero, porque hemos llegado, o sea, mi consejo sería, además, voy a sumar un consejo más allá de que Rorro es el experto. Algo que sabemos que funciona es hacerte responsable con otras personas. Probablemente si tenés un buen compañero para que te haga responsable respecto a este tema y te vaya haciendo seguimiento y te acompañe en el proceso, puede funcionar, me imagino. Extra, arriba de esto, tener un mentor, ¿no? Fundamental. Es decir, si puedes pasar el proceso, estoy pensando, o sea, me estoy poniendo en el lugar, pues estoy volviendo en mi mente a la historia atrás y pensando cuando mi familia estaba en esa situación, pensar qué diferente hubiera sido, por ejemplo, estar con vos o estar haciéndolo con vos al lado. Una persona que sepa, que te pueda decir, mira, tipo, che, fíjate acá o che, fíjate aquello. Entonces, creo que eso probablemente vale la pena. Sí, el accountability partner creo que es el comprometerte con alguien más o con un grupo, muchas veces es lo que hace que las cosas funcionen. No estás solo. A veces por vergüenza no lo hacemos. A veces esa vergüencita con respecto al dinero, de nuevo metemos la culpa, nos cuesta hablar de esto. No hablas con un amigo y le decís, che, sabes que estoy endeudado mal, no lo haces. Pero es importante hacerlo, porque esa ayuda es lo que te permite salir. Y un consejo, digamos, es, después que lográs salir de las deudas, que aplicás un sistema y salís, yo creo que hay un paso más también, que es armar ese fondo de emergencia. Si no lo tuviste, porque no pudiste, ya que tenés el ejercicio, como decía vos, dice la gimnasia, estoy separando todos los meses, bueno, seguí unos cuantos meses y esa plata pagátela vos misma y guardala para no volver a caer en el endeudamiento nunca más. Perfecto. Quiero hacerte una última pregunta, Rorro, esta pregunta tendría que ir al principio, pero no me quiero ir sin yo sacarme la duda personal. Hablamos el otro día cuando estábamos coordinando la entrevista de que con la pandemia más gente, y es algo que nosotros también lo recibimos, obviamente nosotros recibimos miles de mails por semana de personas contándonos cosas, y algo que salió es más gente endeudada que antes. ¿Cuál es tu hipótesis de por qué este 2020/2021 con pandemias, cuarentenas y etcétera afectó a que haya más gente con deuda? Tengo dos teorías. Una es el sesgo de optimismo, ¿no? Una forma de ver la deuda es todos aquellos que trabajan, reciben dinero y usualmente lo que hacen es cambiar su tiempo por dinero, ¿no? O sea, yo tengo un valor hora y yo sé cuánto vale ese valor hora. Si valor hora son $10, cuando yo me compro algo en 12 cuotas de $10, lo que estoy haciendo es comprometiendo 12 horas de mi trabajo del futuro. ¿Sí? Estoy comprometiendo 12 horas de trabajo cada uno de los meses siguientes durante 12 meses. Pero yo ahí partí de un supuesto en que mi hora de trabajo va a seguir valiendo $10, porque yo tengo trabajo. Hace 5 años que vengo trabajando, hace 10 años que vengo trabajando, esto siempre ha sido así y no va a cambiar. Te viene una pandemia, ¡pum! ¿Cómo hago para pagar esa deuda? Es uno de los problemas que tiene estar endeudado, ¿no? Que pensamos que el futuro va a seguir las condiciones del pasado. Puede mejorar, pero en realidad no lo sabemos. En este caso, vino un evento afuera y empeoró. Eso por un lado. Y lo otro también es que en esto de que estamos confinados, de que salimos poco, de que nos sentimos mal, de que nos deprimimos, la gente necesita sentirse bien y comprar te hace sentir bien. El problema es que te hace sentir bien en el corto plazo. Y todas las empresas están como es el momento del e-commerce y qué fácil que es comprar y tener tu carrito de compra y ahora puedes comprar hasta
el café y te lo traen a tu casa, zaraza, zaraza. Entonces, aquellas personas que nunca habían comprado digitalmente, hoy lo están haciendo. Y el problema que tiene cuando nosotros nos llevamos un registro de gastos o no somos muy prolijos financieramente hablando, es que tiene tan poca fricción el comprar online que gastamos más de lo que podemos. Y terminamos pagando en cuotas porque te pone el combo ahí que dice 12, 18 cuotas sin recargo. Y cuando nos queremos acordar, perdimos el control. Creo que esas son mis dos teorías. No sé si vos tenés alguna más para sumar, que me interesa. No, en realidad cuando dijiste la primera teoría, pensé esto tiene todo el sentido del mundo. Claro, es un periodo en el cual muchas personas se quedaron sin trabajo y de vuelta es lo que te puede pasar. De hecho, algo que pensaba también, pensaba cuando empezó la cuarentena y lo hablábamos mucho con Mateo, es como muchas empresas quedaron endeudadas a los pocos días, es decir, personas que después de 5 días cerrados no podían pagar sueldos. ¿Te están invadiendo la casa o es mi impresión? Me están invadiendo la casa. Está bien, no te preocupes, cosas de tener hijos, es así. Entonces, y ese es el tema, si vos de repente venís en una mala situación financiera y te encontrás con esto, obviamente vas a estar peor, ese es el tema. Si yo de repente vengo endeudado, de hecho, en el caso de mi familia, el tema fue el 2001 en Argentina. De repente venís endeudado con un trabajo que te paga bien, estás en una bicicleta ahí de pagar deudas, de repente te quedas sin trabajo, que es lo que le pasó a mucha gente de un momento a otro. Y claro, obviamente quedas en la calle, básicamente. Así que tiene sentido. Y lo que decís también del tema de los gastos tiene sentido también. Creo que lo hablamos un poco en el podcast el otro día que hablamos de minimalismo. Estamos en una época de mucha abundancia, estamos en una época de mucho consumo que tiene extremadas consecuencias. De hecho, ahora estoy terminando de leer un libro que se llama Esencialismo, que básicamente es minimalismo aplicado a la vida, pero con otras palabras. Pero bueno, está bueno meterle el nombre de marketinero porque siempre vende más. Y él hablaba del costo que tiene para nuestra atención, el costo que tiene para nuestro día a día, el estar diciendo que sí constantemente. Y es más fácil. Es más fácil decir que sí a todo o decir que sí a las demandas o a los que otros pretenden de nosotros o a lo que se supone que hagamos. Así que no tengo otra teoría. Tus dos teorías me convencieron. Están muy buenas. Bueno, sí, justo el otro día estaba leyendo un paper que hablaba de que el mundo online y el mundo del confinamiento ha hecho que queramos tener todo en nuestra casa. Entonces, está pasando un modelo maximalista, ¿no? Donde yo en mi casa tengo la caminadora, tengo el aparato para hacer ejercicio, pero también tengo la tele grande porque no salgo y quiero ver tele, y el aparato de cocina y el robot de cocina, y cuando me quiero acordar tengo millones de cosas para intentar mantener el nivel de vida. El problema es que eso cuesta, y la forma que tenemos de hacerlo es con endeudamiento. Bueno, Rorro, muchísimas gracias por haber venido a compartir tu conocimiento. La verdad que un placer escucharte como siempre. No, por favor, para mí siempre es un placer estar acá. Sepan como mensajes que por más complicado, por más oscura que esté la noche, siempre viene el amanecer después y se puede salir, no importa la situación que sea. Buenísimo. Vamos a cortar la grabación acá porque Rorro está como en esa escena de Jurassic Park 2, donde están los velociraptors afuera están afuera de la habitación y se ve que pasan. ¿Tanto se siente? No tanto, no te preocupes. Tengo una niña de 3 años terrible que no quiere que papá grabe podcast. Está bien. Es una lástima igual. Tenemos que hacer algo porque tu podcast es buenísimo. Así que vamos a dejar todos los llamados a la acción y los links ahora en la salida. Yo me quedo un rato charlando con Rodri. En la entrevista de hoy charlamos con Rodri sobre cómo salir de deudas. Vimos que no se trata de magia, hay que poner trabajo, pero sobre todo cambiar cómo entendemos el problema. Hay que amigarse, y esto es súper importante y salió varias veces, con los números. Amigarse con el hecho de que hay que preguntar y si es necesario pedir ayuda. Pero lo importante es que ustedes se vayan con la idea de que no es imposible. Si estás angustiado, si tenés miedo, si te sentís atrapado, es posible llegar a otro lugar. La vida no es solamente para trabajar y pagar deudas, está para disfrutarla y para vivirla plena. Así que no dejes que temas como este te saquen del foco. Si las deudas te están atormentando, manos a la obra y a trabajar sobre ello. Como les dije al principio y antes de irnos, quiero recordarles que para enterarse de cada episodio que publiquemos y ayudarnos a que más personas tengan este podcast, pueden suscribirse en Spotify, Apple Podcasts, donde sea que escuchen sus podcasts favoritos. También pueden dejarnos una reseña en Apple Podcasts
ayuda a que nosotros sepamos que están ahí, qué piensan y además a que más personas reciban este contenido. Nos vamos a estar viendo, escuchando, donde sea que nos vean o escuchen. El próximo episodio será el 355 del show de Super Hábitos. El próximo lunes, como todos los lunes. Chau, chau.